Bien, estamos en una entrevista exclusiva en el Club Calero, hablando con los directivos prácticamente, y aquí tenemos al presidente del club. ¿Cuál es el nombre suyo, señor? El presidente del club. Andrés Liberato. Andrés Liberato. Liberato, ¿qué tiempo tiene el club en función? El 24 de septiembre del 83, 29 años. Ok, hasta ahora, ¿cuántos equipos tiene el club? Toda la categoría de baloncesto, desde Benjamín hasta superior. Okay. ¿Y cuántos equipos participan más o menos? 16. ¿Y qué cantidad de atletas? 812 atletas. 812 atletas. ¿Cuáles son los logros que se han obtenido en el desarrollo deportivo de este club? En esta área nosotros somos por quinto año consecutivo Club del Año. Eso es un galardón que le da la Asociación de Baloncesto. Nuestro trabajo realizado durante el año. Del torneo superior hemos ganado, se han hecho 4 versiones, nosotros hemos ganado 3. Y otras conquistas personales, o sea, a lo interno del club y con la comunidad. Hemos logrado muchos profesionales, muchas becas, mucho intercambio deportivo nacional e internacional, entre otras cosas importantes. Ahora mismo, actualmente, dentro de todos esos logros, ¿qué entiende usted que cuál debe ser el horizonte que debe dirigirse el club? O sea, ahora mismo en el marco de las necesidades, ¿qué ustedes entienden que se debe necesitar ahora para dar el otro escalón? ¿Cuál es el nombre suyo? Aquí, Miguel Reyes, entrenador nacional. Ajá, Miguel. Miguel, ¿cuáles cree usted que sean ahora mismo las necesidades más prioritarias para ustedes seguir en la etapa que ustedes van en alza? Bueno, nosotros entendemos que seguir fomentando lo que es educación a los jóvenes, tanto deportiva como formalmente, humanamente, ya esto ha venido arrastrando mucho en nuestros sectores populares y estamos trabajando mucho en la formación humana de los jóvenes, no tanto nada más en lo deportivo. Ok. ¿Y el nombre suyo? Luis, háblame del Club Calero como ente de rescate de la juventud y de la niñez. Bueno, voy a hablar que esto es uno de los mayores clubes que siempre está dispuesto a ayudar a la juventud, a rescatar a los muchachos que se encuentran en diferentes vicios y estamos rescatando a los muchachos para que no sigan en la calle, para que no lo maten, para que no caiga preso. Estamos en esa disposición de ayudar a los muchachos. ¿Cuál es la dificultad que usted encuentra, por ejemplo, cuando ustedes encuentran con esas situaciones de jóvenes que realmente han cogido el otro camino, para ustedes poder encauzarlo en el sendero que ustedes quieren? Bueno, para nosotros es algo bien difícil, ya que eso lo vemos a diario en nuestros sectores y hemos llevado un programa de educación y formación a esos jóvenes, llevándolo nosotros a la penitenciaría y enseñándoles cómo viven ahí, qué se hace ahí y que el camino que han cogido no es correcto y estamos tratando de rescatarlo. Así tenemos varios jóvenes que hemos tratado de rescatarlo y hasta ahora hemos tenido éxito con un grupo de jóvenes aquí en el sector que ya inclusive lo tenemos hasta en la universidad porque les hemos enseñado los caminos. Como dice una canción, Dios me puso el camino bueno y me puso el malo. Ellos hicieron un lado, pero nosotros con la ayuda de Dios lo hemos llevado al camino bueno y hoy tienen algo para su futuro. ¿Cuáles son las edades donde ustedes se encuentran con esos problemas? Más o menos, las edades más oscilantes. Las edades de entre 16, 17, 18, esas son las edades que nos han dado un poquito más de problemas con respecto a la calle, a la delincuencia. Ok. Los padres, ¿cómo interactúan con ustedes y cómo le dan el apoyo a los niños? ¿O a los deportistas más bien? Bueno, aquí nosotros trabajamos siempre con los padres. Es un poquito incómodo porque a veces los padres con el trabajo, el tiempo, y lo que han hecho es que siempre nos dicen, no, los padres de esos muchachos son ustedes, mientras estén ahí, y nos han dado a nosotros la facultad de que seamos tutores en el momento que están con nosotros, pero tenemos una relación continua con cada padre que participa en los niños aquí. A pesar de que ustedes trabajan en el área deportiva, ¿hay alguna manera de ustedes interactuar con los deportistas con relación a la parte estudiantil con sus clases? O sea, porque hay jóvenes, hay niños también, que más bien a veces le dicen a sus padres que están para la escuela y cogen para la cancha. O sea, lo usan ya prácticamente como
qué sé yo, como escape. ¿Se dan ustedes con este tipo de casos? Eso es normal que los jóvenes siempre cojan algo, una excusa para salir y darse su escape. Pero aquí nosotros tratamos de tener un control con la asistencia. Es decir, cuando clubes llevan el control con la asistencia, eso es muy mínimo. No digo que no se puede dar el escape, pero es muy mínima porque se lleva un control. Entonces, aquí no solo nada más deporte, aquí hay varios mecanismos para que los muchachos vengan y interactúen con nosotros y se sientan que están en su casa. Bien, finalizando entonces, ¿cuál sería el mensaje que usted podría darle a esta juventud naciente? Nada, la integración al deporte, a la educación y respetar a su padre ante todo.